Hoy vamos a hablar sobre Artaud, sobre el disco Artaud, El disco Artaud. del año 1973, ¿no? Así es, nos vamos a 1973. Tenés acá el disco Artaud. Exacto, acá está Yo el tengo disco. acá, mira, pasame. Ahí se ve. Ahí ¿Se se ve? ve en tu cámara un poquito más pegado a tu cuerpo. Ahí. Exactamente. El disco de Artaud, este no es el original, porque el original tenía otra forma. Este disco se reedita 10 o 12 años después y sale a la venta, lo cual después va a provocar un futuro conflicto más adelante que va a tener Spinetta con las discográficas. Pero eso lo vamos a hablar. Ya tendremos tiempo. Sí, exactamente. Con este disco en particular, con esta edición en particular, podríamos hacer una trivia spinettiana para diferenciar de spinettianos ya experimentados en el tema, ya curtidos. Con mucho recorrido. Exactamente, de spinettianos nuevos. Bueno, es difícil conservar el original por la forma que tenía, ¿no? La verdad que el que lo tiene realmente lo ha defendido a capa y espada y lo ha puesto en algún lugar muy muy seguro, porque era muy fácil de que se le arruinen las puntas, sobre todo del sobre disco. una mesa, tenés que comprarte una mesa y dejarlo arriba de una mesa. Exactamente, o enmarcarlo y ponerlo ahí y dejarlo. Sí, sí, Pero sí. bueno, después había que comprar otro para dejar el disco de pasta, ¿no? Adentro. Claro. Porque Claro, no lo no podés iba a andar sacar desarmando después. el cuadro cada vez que quería escuchar el disco. Sí, tremendo. Y ¿querés contarnos un poco más o menos cómo es la lectura que haces de la época en la que surge este disco? ¿Cuál era el contexto? Tenés unos apuntes, viniste preparadísimo. Sí, vengo estudiando. Le cuento a la audiencia, hay 3 libros arriba de la mesa, más o menos 2000 páginas de libros spinettianos. Exactamente, se respira el aire Spinetta en el estudio, ¿no? Bueno, como decíamos, estamos en el año 1973, un año para Argentina muy particular, porque es el retorno de la democracia después de unos años de dictadura. Unos años de dictadura que vivieron todos estos tipos que estaban empezando en el rock nacional o afianzándose en el rock nacional o creando el rock nacional, ¿no? Porque estamos hablando de los fines de los 60 y principios de los 70. Te decía, estos tipos viven la dictadura, van mucho, usaban pelos largos, van presos, en los recitales se hacían racias. Bueno, ese era el clima de época. De la dictadura anterior a la más conocida, ¿no? No, sí, estamos hablando de la dictadura de Lanuse, creo que era en el 72. Sí, esa dictadura, no es la más oscura, no había llegado todavía. Uh-huh. Pero Era una dictadura. Era una dictadura, sí. Y se estaba creando un clima, porque justamente en el año 73 vuelve la democracia y triunfa el justicialismo. Y vuelve Perón, después de más de 20 años de exilio, Uh-huh. con lo cual es un momento político muy especial para Argentina. Vuelve de una manera bastante violenta, porque hay un tiroteo en Ezeiza cuando lo van a recibir distintos grupos que peleaban por lugares preferenciales para verlo, digamos. Y bueno, eso es lo que pasó, digamos, políticamente ese año. Uh-huh. En cuanto a cómo lo agarra a él, él estaba, digamos... ¿De dónde venía Spinetta? ¿De dónde venía? Venía de Pescado. Se había armado este grupo, que primero fue un trío, después fue un cuarteto, y bueno, y le habían encontrado la vuelta, sobre todo en el segundo disco de Pescado, pero bueno, ocurre algo que no sabemos bien qué es: egos, terceros, diferencias musicales, Uh-huh. que hace que la banda se divida. Si hacemos un repaso, la banda anterior es Almendra, Exacto. que Exacto. también se Pasa termina algo separando. parecido. Exactamente. Lo que iba a marcar una impronta en lo que es Spinetta durante toda su carrera, digamos, esa capacidad que tenía de crear bandas y también de desarmarlas, ¿no? Para Sí. buscar algo nuevo. Ese era
ese era su camino. Hashtag soltar sería, ¿no? Soltar. Sí, soltar y volver a armar. ¿No? Sí. Ese era más o menos es lo que buscaba en su vida. Y bueno, y eso en tanto armarse, justamente después de armar Pescado, bueno, él empieza a hacer pie en la vida, ¿no? Empieza a saber lo que quiere. ¿Por qué? Porque este disco, Artaud, el único músico de Pescado que toca es él. ¿Qué pasó con los otros? Bueno, se fueron, se pelearon, pero había un contrato de cumplir. Y bueno, él toma esa lanza y lo hace con temas que ya tenían de la banda anterior de Pescado, de la formación de Pescado, y crea temas nuevos, ¿no? Que digo, yo creo que la mitad de este disco se hizo en la pieza de él en la calle Arribeños, en el barrio de Belgrano. Lo cuenta la mujer, que en ese momento era su novia. Y ya no era la casa de los viejos. Sí, la casa de los viejos donde ensayó Almendra. Exactamente. Ellos vivieron incluso, cuando se pone de novia con Patricia Salazar, viven ahí un tiempo. Claro. Y después se mudan a un departamento. Pero claro. De casados incluso viven ahí. Los Spinetta eran muy familiares. Sí, y se usaba antes un poco, ¿no? Sí, también se usaba. Era bastante... Además que los padres, ¿no? Eran muy, muy abiertos, porque la verdad que que ensaye Almendra en tu casa, que venga Tanguito a tu casa. Bueno, era toda una cuestión que había que evidentemente era bastante sostener, ¿no? Sí. Pero bueno, evidentemente amorosos, eran amorosa, así, exacto, sí. Eran así, muy comprensivas, gente que sabían de la esencia que estaban hechos sus hijos, por lo cual siempre los iban a apoyar. Y bueno, ya te digo, en Calle Arribeño se hacen varios de estos temas. Patricia Salazar cuenta que lo hacen en una noche, una pieza, buscando palabras. Bueno, es muy familiar. Incluso los músicos que tocan en este disco son los músicos de su círculo íntimo. Es decir, ¿a quién va a buscar? A su hermano, para que toque la batería en uno de los temas, en Bajan, y a Rodolfo García y a Emilio del Guercio, que eran sus amigos de Almendra, de antes de Almendra, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, buscó lo íntimo, lo familiar, lo que más confiaba, para presentar este disco y hacerse cargo del nombre Pescado Rabioso, ¿no? Claro. Y cumplir con su contrato con la discográfica. Sí. Sin embargo, ya hay una búsqueda muy particular de Spinetta. Además de las canciones, ahora lo quiero linkear con la tapa del disco. Exacto. Exactamente. ¿Querés contarnos un poco qué vamos a hablar en el próximo bloque? Sí. ¿Con quién? Sí. ¿Por qué está relacionado con la tapa, digo? Spinetta era un artista completo en la parte compositiva, y él consideraba la obra no solamente la música y la letra, sino también el arte de tapa. Es por eso que, bueno, tiene una pelea con la forma que tiene este arte de tapa. Y bueno, y siempre puso mucho énfasis en eso. O sea, él si se le ocurría que tenía que ser de una manera, tenía que hacer de una manera. Era muy difícil de hacerlo cambiar de opinión. Y justamente vamos a hablar ahora con Alejandro Lamas, que es un fotógrafo de la ciudad de Rosario. Está en la Peña Fotográfica Rosarina, ha vivido muchos años en España, en Madrid, ha editado libros, ha hecho muchas muestras, y últimamente lo que hizo, en realidad lo hizo hace muchos años, porque una foto de él es la tapa del último disco de Fito Páez, Los Años Salvajes. Así que bueno, hablando de tapas de disco, qué mejor que hablar con Alejandro Lamas, que además es spinettiano, ¿no? Totalmente. O sea que va a ser un gusto. Hermoso, placer. Estaba re entusiasmado con el programa. Así es. Bueno, yo no lo conozco todavía, así que... Bueno, ahora vamos a hablar. Una alegría.